Así es que es un poquito más difícil asumir esto. Pero como son ecuaciones, podemos tenerlas anotadas, repasar y ver cómo deducirlas en caso de que las necesitemos. Bueno, y ahora en los ejemplos vimos cómo es que se tiene que sacar los datos, hacer un resumen de los datos. ¿Por qué? Es importante debido a que no vamos a estar viendo todo el día el enunciado. Mientras más tiempo perdamos viendo el enunciado, bueno, menos es para resolver y para corregir lo que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, lo más apropiado es resumir los datos, sacar las ecuaciones, reemplazar y fin. Porque acá están los datos, acá está la ecuación despejada, el reemplazo y el resultado. Y con eso, uff, ya está casi todo. Pero aún así, tenemos mucha variedad de problemas. Por ejemplo, esto que es de una temperatura máxima, cuando se sabe que existe una presión máxima que soporta un contenedor. Entonces, la cuestión es sacar datos, encontrar la ecuación, convertir si es necesario, reemplazar y listo. Luego, también vimos cómo calcular con la ecuación de estado, combinando dos procesos. Uno que nos pide calcular la masa molecular. Masa molecular es peso molecular. Masa molar, peso molar. Esas son las formas de citar al peso molecular. Para nosotros es más fácil peso molecular, pero bueno, algunos le llaman de otras maneras. Entonces, acá lo primero es calcular el peso molecular, sabiendo que tenemos todos los datos para reemplazar en la ecuación de estado. Pero el segundo inciso nos dice que si le cambiamos las condiciones, ¿qué pasará con una de sus variables? Y en este caso con el volumen. Bueno, no es muy grave, pero sí necesitamos convertir y convertir también los grados centígrados porque no podemos manejarlos así. ¿Por qué no podemos? Porque es una escala relativa y tiene negativos. Nadie quiere toparse con los negativos. No quiero saber que hay una masa de menos 10 gramos, ¿verdad? Entonces, va a transcurrir de esa manera. Vamos a simplemente ir calculando todo y cuando tengamos otros problemas, ese tipo de problemas van a venir con reacción química, donde el objetivo va a ser uno de dos. O nos dan el volumen del gas y tenemos que calcular su masa para calcular otra masa, o nos dan alguna masa, tengo que calcular la masa del gas y recién calcular su volumen en determinadas condiciones de presión y temperatura. Entonces son solo dos caminos. No hay mucho más donde perdernos. Es relativamente sencillo, pero lo problemático es acostumbrarnos. Sabes reconocer el problema y no equivocarnos mucho. Todos nos equivocamos. Entonces, vimos también, esto es un problema de unidades con simplemente un tubo. No es nada muy grave. Y bueno, ahí quedamos. Ahora, lo que vamos a hacer es ver algunos ejercicios interesantes. Para calentar, vamos a ver este ejemplo, que es muy bonito, muy sencillito también, pero esto es para calentar, porque necesitamos recordar. Ejemplo, una muestra de gas ideal ocupa esto, 310 ml,
a 77 Fahrenheit y una atmósfera de presión. La pregunta, ¿cuál será la temperatura a la que sería preciso calentarla para que ocupara 500 centímetros cúbicos a esta presión? Bueno, pues saquemos los datos. Digamos que yo tengo un volumen 1 que es de 310 ml. Tengo una temperatura 1 que es de 77 Fahrenheit. Una presión 1 que es de una atmósfera. Y luego me preguntan cuál deberá ser la temperatura en escala Fahrenheit si es que un volumen de 500 cc estará ocupando o genera una presión de 495. ¿Qué ecuación tendremos que usar acá? Tengo presión, volumen y temperatura que varían. Entonces, lo primero que debemos tratar de recordar es que si los tres están variando, sí, tengo que usar esa. Esa es la ecuación que tengo que usar. Pero mi problema son las unidades. Yo no puedo reemplazar directamente con los datos que me dan. Tengo que trabajar las unidades. Primero, recordar que las conversiones, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Un centímetro cúbico equivale a un mililitro, pero yo sé que un litro contiene 1000 mililitros. Ah, bueno, entonces también contiene 1000 centímetros cúbicos. Y que las formas de convertir de Fahrenheit a Kelvin son las siguientes. Listo. Eso es. Entonces, con estas conversiones, tenemos que primero tratar con nuestros datos. No es bueno que directamente nos botemos a calcular, porque no nos conviene. No vamos a obtener un buen resultado. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Convertir. Uno, el volumen puede estar en la unidad que tenga que estar, pero ambos tienen que tener la misma unidad. Pero sabemos que un ml es equivalente a un centímetro cúbico, entonces cualquiera de los dos lo cambio de nombre y punto. A este, 310 cc. Si quiero convertir Fahrenheit a Kelvin, tengo que restarle 32. 77 menos 32 hace 45. Entre 9 hace 5. Por 5 hacen 25. Y sumándole 273 llega a 298 Kelvin. Entonces, bueno, pues esto simple y sencillamente es 298 grados Kelvin. Ahora la presión. O tiene que estar en atmósferas o tiene que estar en milímetros de mercurio. No hay problema. Son unidades absolutas, no son relativas. Así es que podemos usar la que nos convenga. Para mí, me es más fácil decir esto es igual a 760 milímetros de mercurio. Pero alguien puede decir, no, a mí no me gusta lo fácil, yo quiero convertir y hacer que esto resulte en atmósferas. Ah, bueno, no hay ningún problema. Si hacemos esta operación sale 0,6513. 0,6513 atmósferas. Así es que o convierto uno o el otro, pero no los dos, porque igual van a estar con unidades cruzadas.
Para nuestro caso vamos a usar todo lo que está con las unidades de color celeste. ¿Para qué? Para no confundirnos. Listo. Acá yo necesito temperatura 2. Tan, tan. Así. Temperatura 2, temperatura 1. Presión 2, volumen 2 sobre presión 1, volumen 1. Eso es lo que se logra despejando. Y sustituyendo vamos a lograr temperatura 1, 298 Kelvin. Presiones. Presión 2. Como dijimos que vamos a trabajar con lo que está en azul y eso implica este dato, la presión 2 es 495 milímetros de mercurio. Y acá hay 760 milímetros de mercurio. B2, V1. O sea que son B2 500 centímetros cúbicos y acá 310 centímetros cúbicos. Todo esto con el objetivo de simplificar adecuadamente. Si yo hago eso, voy a obtener que es 313,05 y lo vamos a poner temperatura 2. Listo. ¿Qué les parece? Es bien estructurado, ¿verdad? Ay, ¿qué pasaría si es que quiero usar lo otro? Bueno, probemos. Simple y sencillamente, este 2 va a ser lo mismo, pero va a tener los 298, pero en vez de 495 va a tener 0,6513 y acá 1 por 500 sobre 310. Y nos vamos a dar a la tarea de multiplicar y sale 313,04. Así es que ustedes dirán, ¿conviene pelearse por un pequeño decimal o no? Medio que no, es demasiado pequeño, es un céntimo. Así es que ¿para qué nos vamos a pelear, no? Mejor cualquiera de las formas que se les haga más cómoda les va a servir. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Relativamente sencillo, ¿no? Para empezar. Entonces vamos a ver otro ejemplito que es también bien cortito, pero interesante y donde incluso en la universidad llegan a equivocarse. Este ejemplo dice, es muy similar, muy parecido. Una masa de hidrógeno ocupa 60 ml en determinadas condiciones. En determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay condiciones, pero no sabemos cuáles. Es como que dicen, todo tiene solución, aunque no sepamos cuál es la solución, ¿no? Luego, en celeste, si su presión se triplica y la temperatura absoluta se duplica, ¿cuál es el nuevo volumen? Ah, bueno, miren que existen dos condiciones, de las cuales solo el volumen aparentemente es muy relevante. Vamos a notar, esta es la condición uno, donde existe alguna presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Tal que el volumen 1 es de 60 mililitros. Pero existe una condición 2 donde también hay una presión 2, un volumen 2, una temperatura 2. La presión 2 no sé cuánto es, pero yo sé que se ha triplicado lo que era la primera. Ah, bueno, el volumen, eso sí que no sé y es lo que me piden calcular. Mientras que la temperatura nos dice se duplica. Entonces, ya está. A pesar de que no conocemos los datos, podemos calcularlo.
Y si alguien se le ocurre y dice, no, yo quiero que todo esto tenga número, quiero que la presión sea una atmósfera y la temperatura que sea 600 grados Kelvin, digamos. Ok, si le quieren poner un número, bueno, pues acá se va a hacer 3 atmósferas y acá será 1200 grados Kelvin. Pero igual va a pasar lo mismo. Así es que no coman ansias y simplemente vamos a razonar bien el problema. Como este es un problema de relación de presión, volumen y temperatura, se aplica la ley combinada. Esta es la ley combinada donde necesito despejar el volumen segundo. Ah, bueno. Entonces, volumen 2. ¿A qué va a ser igual? P1, B1 y... Ups. Vamos a borrar un poco. Presión 1, volumen 1, T2 entre temperatura 1 y presión 2. Presión 1. Ok, aquí lo que vamos a hacer es primero, vamos a reemplazar con los datos que tenemos, que son proporciones. P1, no sé cuánto vale P1, pero es P1. Volumen 1, vale 60 ml. Temperatura 2, no sé cuánto vale exactamente, lo único que sé es que es el doble de la 1. Abajo, T1, no sé cuánto vale, pero yo le pongo representativamente T1. Y la presión 2, no sé cuánto vale exactamente, pero yo le pongo 3 veces P1. ¿Por qué? Porque me dice que se triplica. Por lo tanto, se anularán P1 con P1, T1 con T1. ¿Y qué es lo que va a quedar? 120 por 2 entre 3. Bueno, 60 por 2 entre 3. Bueno, 60 entre 3 hacen 20 y 20 por 2 hacen 40 ml. Así es que, wow, qué sencillito, ¿no? Y si alguien quiere ponerle los valores, ya, le damos el gusto y simple y sencillamente pongo 1 por 60 por 1200 sobre 600 por 3. Uy, ¿qué va a pasar? Igual va a quedar 40. Simple y sencillamente no cambia. Así tuviésemos los valores o no, las proporciones son las que nos van a definir todo este asunto y bueno, no estaba grave, ¿verdad? ¿O sí? Yo prefiero la primera forma. Si alguien prefiere ponerlo como lo hice en negro, lo puede hacer. Sin embargo, es más fácil así, de la primera manera. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ahora quiero ver algo un poquito interesante. Esto no lo hemos hecho, pero es muy importante también. Ahí está. A ver, dense unos 30 segundos para leer, 10 segundos, 10 segunditos para leer qué podríamos hacer si es que podemos o no podemos o sabemos cómo hacer las cosas acá.
¿Qué tal? Medio que no hemos hecho un peso molecular de una mezcla. No hicimos algunas cosas como para saber esto, pero vamos a aprovechar en hacerlo. Primero, composición volumétrica. ¿Puede existir un porcentaje en volumen? Claro que sí, existe. ¿Qué es un porcentaje en volumen? Bueno, es una fracción de un volumen I entre un volumen total por el 100%. Todo porcentaje se define así. Porcentaje de crecimiento, porcentaje de masa, porcentaje de potencia, todo. Incluso si fuésemos a dividir una cuenta al salir en porcentaje, es la participación de cada uno contra el costo total de la salida por 100% destina o define el porcentaje de aportación de cada uno. Pero en este caso no nos es del todo útil. ¿Por qué? Ah, siempre que hablamos de porcentaje, podemos decir el 2%. ¿Qué significa 2%? ¿Es una unidad? ¿O qué es? El 2% no es una unidad necesariamente. Es una presunción con base de 100. Es un cálculo en base de 100. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, viendo las propagandas? Está, ¿cuál es? Colgate. 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan. Eso es un cálculo en base de 10. Es decir, en ese caso es 9 de 10. Pero el 2% representa 2 dividido entre 100. De 100 partes, que es el total, algo pasa aquí. Mientras que de acá, este es el total de la muestra que tienen y este es el que sí recomiendan, en el caso de esa propaganda, ¿no? Pero para nosotros lo vamos a usar de otra manera. No sé cuánto es el volumen total, pero sé que 20 de esas 100 partes son del monóxido de carbono. Ah, lo que se hace en esa situación es simple y sencillamente decir, hay algo que nos ayuda muchísimo y es que el porcentaje en volumen es igual a la fracción molar multiplicado por el 100% y esta X me queda medio chistosa, así es que lo vamos a rehacer. X sub I. Y esto es del compuesto I. Ok, ¿qué significa? Si les dan en gases, ojo, gases, cuidado que lo traten de aplicar en líquidos o en sólidos, solo gases. Si les dan una composición en volumen, eso es algo muy importante, eso es mucho, muy importante, volumétrico. Nosotros podemos hallar la fracción molar. Ah, ya. Es decir, que si yo despejo de acá X sub I, voy a tener que es el porcentaje en volumen dividido entre 100%. Ah, ¿qué representa ahí? Es cada compuesto. Ah, bueno. Ah, y ese I también se repite acá. Listo. Por lo que, si yo quiero hallar la fracción del CO, simplemente el 20 lo divido entre 100 y eso es 0,2. Si yo quiero hallar la fracción del helio, esto es 50 dividido entre 100, 0,5. Y de seguro que la fracción del hidrógeno es 0,3. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Es que los tres, la sumatoria de las fracciones molares debe ser 1. Al igual que
Y existe esta otra que nos dice que la sumatoria de porcentajes debe ser el 100%. Ah, bueno, ok. Ya tengo esto que se llaman fracciones molares. Una fracción molar, ojo, también se define como el número de moles del compuesto dividido entre el número de moles total. No nos interesa eso todavía, pero es necesario que lo sepamos. Así es que, bueno, ya lo sabemos y podemos hacer algo con esto. Claro, lo que vamos a hacer es hallar el peso molecular de una mezcla. El peso molecular de una mezcla se define como un peso molecular medio. ¿Qué es un peso molecular medio? Es el promedio, alguien puede decir. Cerca. A ver, imaginemos que un típico ejemplo. Mm, en el hogar tenemos, digamos, tres hermanos. El mayor que ya está en la universidad, el menor que ya está el mediano que está por concluir la secundaria y el menor que está por entrar a secundaria. Y deciden si es que quieren comprar una consola o una computadora. ¿Quién creen que tiene mayor opinión sobre todo esto? ¿El mayor? ¿El menor? ¿El de medio? Generalmente el mayor. ¿Por qué? Porque incluso va a contribuir o va a pagar la consola. Entonces, todo esto, cuando se pone esta barrita en medio, es una ponderación. Esta ponderación nos dice que va a existir una sumatoria de las fracciones molares, de las fracciones parciales, y se va a multiplicar por cada uno de los pesos moleculares. Así. Tenemos tres, bueno, pues va a ser de tres. X de CO por el peso molecular del CO más X de helio por el peso molecular del helio más X del H2 por el peso molecular del H2. Sí, son los tres. Miren que todo este patrón, que lo voy a poner en púrpura, que no se nota demasiado, se va repitiendo. Y están sumados. Ah, ya. ¿Y qué hago? Reemplazar. Pero no conozco los pesos. Ah, bueno. El peso del CO es 16 más 12, 28. El peso del helio. ¿Dónde están las tablas periódicas? Para eso necesitamos tablitas periódicas, para recordar cuáles son. ¿Por qué? Porque no memorizamos todo, lamentablemente. Y el helio ocupa 4. El hidrógeno ocupa 2. Listo. Reemplazo. Reemplazo, reemplazo, reemplazo. Y ya. Fracción del CO, 0,2. Peso del CO, 28. Fracción del helio, 0,5. Peso del helio, 4. Más fracción del H2, 0,3 por 2. Ahora, el mayor peso molecular es 28 y el menor es 2. Entre esos dos valores va a estar, eso es un hecho, porque esa es una ponderación. No puede ser 50. ¿Por qué? Porque está por demás fuera. A menos que estemos haciendo un mal cálculo, no va a suceder. Entonces, acá viendo la participación, yo creo que va a estar tal vez por un, no sé,
3.5 tal vez. Lo calcularemos. Si 0.2 por 28 más 0.5 por 4 más 0.3 por 2. Oh, no, me equivoqué un poquito más. No, un poquito. Mucho más. Listo. Así es como se saca una media ponderada de todo. Todo. De cualquier cosa se puede sacar ese tipo de medias ponderadas en función de la participación y la magnitud. En el peso molecular de una mezcla es más fácil porque son pesos y son las fracciones. Y ahí se acaba. Ojo, les repito, van a encontrar siempre alguna medida de esta manera. Cuando está así es una media o es un promedio o es una ponderación, ¿sí? Van a encontrar la X, pueden encontrar un volumen medio, una velocidad media. Hay muchas, muchas, muchas magnitudes, así es que no nos vamos a pelear por ello, pero recuerden eso, que no es muy difícil calcularlo, ¿verdad? ¿O es muy difícil? No, lo único es recordar cómo hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, dígame algo. Por ahora todo en orden. Bueno, a ver, le subiremos dos rayitas y veremos qué más podemos hacer. Por ahora todo bien. Muy bien, qué bueno. Esperaremos para... Aquí está. Ya sé. A ver, nos iremos directo a la acción con un enunciado bien interesante. Con este enunciado. Y también que conlleva una pequeña gráfica. Era de esquema. En este ejemplo indica que se mezclan 4 o mejor dicho 0.04 metros cúbicos, o sea que esto tiene un volumen de 0.04 metros cúbicos, que se halla a una presión de 96 kilopascales. Bueno, pues esta su presión es de 96 kilopascales. Y el oxígeno, que está en un volumen de 0.02 metros cúbicos. El volumen total, o sea que cuando se mezclan, se destina a un volumen total que es de 0.06 metros cúbicos, cuya presión total es 97,6 kilopascales. En este caso yo le voy a llamar 1 y 2. 1, 1, 2, 2. Lo que me pide es hallar esta presión 2. ¿Cuál era la presión del oxígeno? Previamente ya vimos cómo un elemento o un compuesto puede cambiar de condiciones. Uno, o sea, sabíamos que P1B1 es igual a P2
B2, pero ahora tengo tres condiciones y de paso que una es la total porque es la mezcla de las dos anteriores. ¿Qué se hace? Lo mejor en estos casos es aplicar conservación de materia. ¿A qué me refiero? Es que yo puedo decir que la cantidad de moles, el número de moles de nitrógeno más el número de moles de oxígeno es igual a un número de moles total. Ok, muy bien. Pregunta, ¿nos dicen algo de la temperatura? No, porque la temperatura es constante, sea cuanto sea, no sé cuánto es, pero es constante. ¿Sí? Ya, entonces, ¿y qué hago? A ver, n, yo puedo recordar que P por B es igual a nRT. Y si quiero despejar n, puedo decir que P por B sobre RT. Ah, ya. ¿Qué tal si los reemplazo en los tres? Recordando que a este le hemos llamado uno, a este le hemos llamado 2 y a este le hemos llamado T. ¿Sí? Ojo. Ya sabemos que el número de moles de uno más el número de moles de 2 hace un número de moles total. Esa es su equivalencia. Ahora lo reemplazaré y lo voy a reemplazar en celeste. Quiere decir que voy a tener P1, B1, R1, T1. Lo vamos a poner así bien completo para ver luego qué es lo que se puede anular y lo que no se puede anular. Todo con su respectivo subíndice, a pesar de que vamos a ver por qué se va a anular cada cosa. Primero, R es constante, es una constante universal. No va a cambiar porque cambie la temperatura ni la presión. Entonces, yo sé que R es igual a este famoso R1 que le acabo de poner a R2 y al R total, cosa que en esto puedo factorizar y simplificar. También, como sabemos que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y esto es igual a la total, básicamente que es constante, yo puedo decir, esto se anula. Y lo único que nos quedaría es que la presión 1 por el volumen 1 más la presión 2 por el volumen 2 es igual a la presión total por el volumen total. Y vamos a hacer recuento de nuestras variables para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que no. Estas dos sí las tenemos, P1, B1. Estas dos sí. Las totales también. Y el volumen. Lo único que yo no conozco es esta presión 2, ¿verdad? No conozco eso. Por lo tanto, es lo que vamos a despejar y lo que vamos a determinar. Presión 2 es igual a presión 1, volumen 1, menos presión, al revés, total, menos 1, 1, y dividido entre el volumen 2. Presión total. Ah, todos tienen que estar en las mismas unidades. Como no hay temperatura, no tengo mucho de qué preocuparme, solo que estén en las mismas unidades. Total es 97,6. Listo. Por volumen total, 0,06 menos la presión 1, que es 96 por 0,04 y dividido entre el segundo volumen, que es 0,02. Unidades se van a mantener y veremos qué es lo que resulta, porque bueno, si nos pide presión, supongo que tendrá que ser algo cercano a 100, tal vez. A ver, tenemos un cociente donde 97,6 por 0,06 menos 96 por 0,04 está dividida entre 0,02 y eso es 100,8. Ah, y como es presión,
Y como todos tienen esa misma unidad, es kilo pascal. ¿Qué les pareció? Si es que tenemos una mezcla de muchísimos más componentes gaseosos, podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué es eso mismo? Es esto, ¿sí? Entonces no hay que tenerle miedo a esto. Uf, es razonablemente sencillo. Lo único es no complicarnos nosotros, ¿sí? Listo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Este está razonablemente fácil, solamente que teníamos que conocer qué es lo que se mantiene constante para poder hacer las simplificaciones. A ver, vamos a ver otro ejemplo mientras están meditando si hay alguna duda. Mm, Hay muchos bonitos ejemplos, pero hay que tratar de que sean lo más prácticos, didácticos posible. A ver. Mm, mm. Este está interesante. Es un poco cambiando la orientación a lo que hicimos de un principio. Tiene respuesta y todo, así es que eso nos ayuda. A ver, la masa de metano se encuentra inicialmente en un recipiente de 6 litros y es trasladado a otro recipiente de 4. Si en el traslado se pierden 6 gramos, calcular la masa de metano en el primer recipiente, sabiendo que ambas se encuentran a las mismas condiciones de presión y temperatura. Hmm, ¿Qué hago? ¿Qué creen que se puede hacer para este caso? ¿Cómo se resolverá? ¿Qué debemos hacer? ¿Alguna idea? Ok. ¿De qué nos habla? Lo que tenemos que ver es eso primero. Primero es un metano. Perfecto. ¿Qué es un metano? Bueno, ya vamos a averiguar. Se encuentra inicialmente en un recipiente de 6 litros. La clave está en decir inicialmente, 6 litros. Y luego, lo vamos a poner en celeste, es trasladado a otro recipiente de 4 litros. En el traslado se pierde 6 gramos. Entonces, la pregunta es calcular la masa de metano en el primer recipiente. Y un aspecto muy importante a considerar es que están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Eso lo hace muy, 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 muy elegante a este problema, porque si no ponen eso, podemos tratar de resolver pataleando por muchos medios. En este caso, lo que yo propongo es lo siguiente. Vamos a partir de esta ecuación tan bonita, que sabemos que es la ecuación de estado de los gases ideales. Lo que voy a hacer es cómo
sé que es el metano y en general vamos a hacer esto. Miren, yo voy a despejar simple y sencillamente R. ¿Qué quiere decir? Que me va a quedar presión por volumen por el peso molecular dividido entre M y T. Ahora, si esto es una constante, esta constante hace que valga para diferentes situaciones. Vale decir que en general yo podría poner que esto vale para dos, por lo menos dos estados, siempre y cuando cambien sus condiciones. Listo. Si cambian sus condiciones, esta ecuación vale. Pero en nuestro problema nos dicen que es metano, o sea que el peso molecular es constante. Otro, que nos dicen que son las mismas condiciones de presión y temperatura. O sea que la presión uno es igual a la presión 2 y esto es una presión constante. Y la temperatura, este uno es igual a T2 igual a la temperatura constante. Con todo esto, ¿qué me va a quedar? Ah, bueno, yo puedo anular todos esos términos. Presión, tarará, tarará, y me va a quedar. ¿Qué voy a anular? A ver, lo vamos a tachar de una vez. Lo vamos a remarcar con un color verde. Presión, uno y 2. Peso molecular, uno y 2. Temperatura, 2 y uno. Listo. Ah, bueno. Entonces, yo tengo que esto me va a quedar como volumen uno más a uno es igual al volumen 2 más a 2. Y es de acá precisamente que yo puedo sacar cualquier tipo de relación que quiera. Cualquiera, literal, cualquiera. Ah, bueno, con esas consideraciones, sí, yo sé que el volumen va a variar de esa manera. Y como me dice la masa del metano en el primer recipiente, bueno, pues yo voy a despejar M1. Y esto va a ser al M2 por V1 sobre V2. Y la masa 1 es 6, pierde 6 gramos. Mm, pierde 6 gramos. Ojo, ¿qué quiere decir? ¿Que es 6? No, no es 6, sino que esto sería la misma masa 1, pero menos 6 gramos. Ah, ya, esto es, pierde 6 gramos. A eso se refiere. No es que sea 6. Ojo, lectura de comprensión. Y el cociente, V1 sobre V2, 6 litros y 4 litros. 6 y 4. Esto me da 3 medios, o sea que yo puedo decir que esto es 3 medios de M1 menos 9, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, bueno, porque distributividad, esto con esto y esto con esto, ¿verdad? 6 por 6, 36 sobre 4, 9. Esto entonces me indica que M1 es igual a 3 medios de M1 menos 9. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues yo voy a mantener esto aquí. Esto se va a ir al otro lado y esto lo voy a cambiar. Quiere decir que me quedará 9 es igual a 3 medios de M1 menos M1. Factor común M1. 3 medios menos 1 M1.
3 medios menos uno. Uno es 2 medios. Entonces nos queda un medio de M1. Este 2 que divide pasa a multiplicar y finalmente yo tengo que esta masa es de 18 gramos. Tal cual nos indica la solución del problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba si es que yo le ponía 6? Miren, vamos a dibujar una realidad alterna donde funcionaría el 6. Sería 6 por 6 sobre 4. ¿Cuánto resulta eso? 6 por 6, 36. Y eso hace 9. Entonces la respuesta sería 9 gramos de metano. 9 contra 18 es mucho de diferencia, ¿verdad? Estamos hablando de la mitad. No. Ahora ven, ¿por qué nos regañan algunos profesores de por qué fallamos? Es porque precisamente no leemos tan bien, se nos escapa por tratar de hacerlo mecánicamente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué les pareció este ejemplo? Interesante, para mí, me gustó. ¿Por qué? Nos da a entender que podemos equivocarnos muy, muy fácilmente. Medio, medio. No hay problema. Lo importante es que se pueden relacionar diferentes variables. Podríamos poner volumen, temperatura y masa, por ejemplo. Ah, bueno, entonces sí, sería más notorio el cambio. A ver, mm, ¿qué otro ejemplo podemos hacer que es igual de bonito? Mm, Considere tiempos de difusión. A ver, vamos a leer el chat antes. Exacto, las fórmulas es el problema porque pensemos que son 100 fórmulas y no sabemos cuál escoger para finalmente resolverlo. Ese es el problema. En gases, y antes de poner cualquier otro ejemplo, vamos a poner un resumen, un pequeño resumen de fórmulas para que tratemos de ver. Un resumen, fórmulas de gases. Primera y más importante. P por B es igual a N por R y T, la ecuación de estado de los gases ideales. Considerando que podemos tener tres casos, y no, no los voy a poner acá. Los voy a poner acá abajo. Uno, que yo puedo reemplazar el número de moles por masa entre peso molecular. Otro, que yo puedo buscar convertir todo esto. Y otro, que la presión es igual a una presión total menos una presión de vapor, con la consideración de la saturación, que acá todavía no lo hemos visto, pero estas toditas se pueden aplicar acá para sustituir, ¿sí? Lo importante es eso, que se pueden sustituir. Y podemos combinar todas estas dependiendo del tipo de datos que tengamos. Otro que acabamos de ver es que a partir de esto, en dos estados tenemos que PB, P1, B1, peso molecular 1 sobre M y T, puede compararse con un segundo estado. Ojo, esto es el estado o condición número 1 y este es el estado número 2.
Entonces, ya. Y dependiendo los valores que yo tenga, las consideraciones, yo puedo ir simplificando muchas cosas. Incluso si me dicen que la densidad o el número de moles. ¿Por qué? Si me dicen densidad, estos dos conforman la densidad, ¿verdad? Masa y volumen. Y si me dicen número de moles, el peso molecular con la masa, ¿cierto? Ah, bueno, entonces se va a cambiar todo esto. Incluso, yo puedo en cualquiera de estas dos. No, no se nota tan bien. Probemos el negro que lo va a matar. No, malísima idea. A ver, el púrpura. Bueno, por lo menos resalta. Se puede aplicar también esto. Entonces, todas estas formas son totalmente aplicables dependiendo cómo es que vayamos a percibir el problema. Ok, ¿hay más fórmulas? Creo que no hemos visto más todavía, porque veamos. Ah, una bien peculiar que dijimos que el peso molecular de una mezcla, esto es peso molecular de mezcla, es a la sumatoria de las fracciones multiplicado por los pesos. Ah, ya, ok. Y dijimos que estas dichosas fracciones serán al porcentaje en volumen dividido entre 100. Ya, ya, no hay problema. Estas son las ecuaciones que nos están sirviendo porque si revisamos todo lo que hemos hecho, todo se basa en esto. Esta es la única ecuación que les puedo decir que no se basa en lo otro, pero es lógico porque si estoy sumando el número de moles de uno con el número de moles de otro, bueno, pues voy a tener esto, ¿no? Esa es la única que diría yo que no va a estar dentro de todo esto. Después todo, absolutamente todo lo que hemos hecho funciona con esas ecuaciones. Todo. Entonces, aquí vamos a ir aumentando todas las ecuaciones cuando resulten aparecer, ¿sí? Yo prefiero manejarlo así bien cortito, porque lo único es encontrar qué puedo simplificar y simplificarlo, porque al final el papel aguanta todo, en este caso el PowerPoint. Pero, acá le vamos a sumar una ecuación inmediatamente, ¿sí? Esa ecuación es la siguiente. Es lo que se conoce como ley de Dalton. La de ley de Dalton tiene dos expresiones. La primera que nos dice que una presión total es igual a la suma de las presiones parciales o de los componentes, ¿sí? Ah, ya. Entonces, no solamente estamos hablando de un elemento. Miren, acá ya mezclamos dos compuestos químicos, pero no están reaccionando. No hay reacción química, solamente se han combinado. Y claro, no es que nitrógeno y oxígeno reaccionen fácilmente. De que reaccionan, reaccionan, pero en condiciones muy, muy especiales.
pero el nitrógeno y el oxígeno son componentes del aire. Así es que sí podemos hablar de mezclas gaseosas. Y la otra forma de expresar la ley de Dalton es que una presión parcial es igual a una fracción parcial o molar multiplicado por la presión total. Estas son dos ecuaciones que vamos a aplicar ahora. Vamos a ver qué es lo que resulta. Luego vamos a ver otra ecuación que es un poco diferente, que es la ley de fusión de Graham, que nos relaciona las velocidades respecto a los pesos. Sí existen sustancias más pesadas que otras por cuestión de pesos moleculares y sí se van a desplazar más lentamente. Eso es la ley de Graham. Esta ley de Graham, como les dije, va a relacionar las velocidades de desplazamiento de los gases. Puede ser un gas, pueden ser dos gases, una mezcla, o vamos a ver qué es lo que sucede. Lo primero es que estas, como son fórmulas netas, podemos decir que una velocidad de un compuesto denominado 1 respecto de la velocidad de un compuesto denominado 2 es inversamente proporcional y en una raíz a la masa. Esto también se debe a la cuestión de los pesos moleculares. Es decir, que si es más pesado, se desplaza un poquito más lentamente. Y lo propio se puede determinar con la relación de densidades. Y si revisamos un poquito, tal vez con las ecuaciones que comparan dos estados, podamos obtener algo entre densidad y peso molecular, ¿verdad? Miren que si yo manejo densidad y peso molecular, me va a quedar peso molecular sobre densidad 1. Mm, y vamos a ver que se llega a esto mismo. Entonces, es razonable emplear estas ecuaciones. Y vamos a emplearlas. Eso es lo que necesitamos hacer, que es Dalton y Graham. ¿Sí? Esas dos las vamos a ver con algunos ejemplos. Y como ven, esas sí son un poquito más raritas, hablando de las formas de las ecuaciones, pero tampoco es que sean, wow, súper diferentes. A ver, ahora recién vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican estas ecuaciones. Si es que ya lo conocen, wow, qué bien, me alegro muchísimo, pero de todas maneras tenemos que repasarlo. ¿Por qué? Porque es justo y necesario. A ver. Ujú. A ver. Listo, esta. Este número nos está sonriendo. Listo. 416. El metano se difunde en un espacio de centímetros, o sea, la distancia es de en centímetros, durante 45 minutos. Vamos a dibujar ese espacio para que podamos imaginar cómo está transcurriendo todo. Vamos a decir que este es un tubito, o sea, bien muy grande para que se note. Y esta distancia, desde la entrada hasta la salida, es una distancia de,
¿sí? El primer caso es que el metano, cuya fórmula es CH4, se difunde por este tubo y el tiempo de este metano es de 45 minutos. Por otra parte, nos dicen, en iguales condiciones de presión y temperatura, ¿cuánto tiempo tardará el gas SO2 en otro experimento en recorrer un espacio A de cuartos? Bueno, pues si aquí está la mitad, aquí está un cuarto y yo puedo decir que esto es de cuartos, ¿sí? A través de secciones transversales iguales, o sea que es el mismo tubo, en pocas palabras. Acá necesitamos de esta ley de Graham, la efusión, porque nos dice tiempo y nos pregunta cuál será el tiempo para el SO2 si es que tiene que recorrer una distancia más cortita. Ah, la bacana. A ver, ¿qué sugerencias tienen? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos que recapitular las ecuaciones que tenemos. A ver, las vamos a anotar para ver cuál se puede usar y por qué. Velocidad uno respecto al 2 es igual a masa 2 con masa uno, peso molecular 2 y peso molecular uno, y la raíz de la densidad segunda con la densidad primera. Ojo que nosotros vamos a aplicar que el metano sea el uno y este dióxido sea el 2. O sea que esto se refiere al metano innecesario y esto se refiere al SO2. Ahora, ¿cuáles de estas creen que deberíamos emplear para calcular algo? No sé. ¿Qué variables tomarían? ¿Qué relación? Es decir, que yo podría escoger, digamos, esta y esta, y voy a calcular lo que me pida. Pero acá, las opciones para relacionar, obviamente, las tenemos que reconocer. ¿Sí? Primero, ¿usarían densidades? Es la pregunta. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no conozco ningún valor de densidad. Ok, muerte. ¿Usarían masas? Tampoco, porque no nos indica ningún valor de masa en ningún lugar. Bueno, entonces por simple eliminación se tendría que usar la velocidad del CH4 respecto a la velocidad del SO2 igual a la raíz del peso molecular del SO2 respecto del peso molecular del CH4. Primero, los pesos moleculares se pueden calcular. El peso molecular del SO2 es de 64 gramos sobre mol. El peso molecular del CH4 será ¿cuánto? 16. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el asunto de el tiempo? Porque miren que nos indica tiempo y uff, ¿de dónde voy a sacar tiempo si es que en ningún
Término, encuentro, tiempo. ¿Qué haré? ¿Qué creen que podemos hacer? En física, ¿recuerdan cómo se define la velocidad? ¿Cómo se definía la velocidad en física? La velocidad, nos decían, es distancia sobre tiempo, ¿verdad? Ah, ya. ¿Y qué tal si aplico esto acá, en ambos? Puedo decir que la velocidad del CH4 será la distancia que recorre el CH4. Ah, pero hay algo importante. 45 minutos es lo que le toma D. O sea que si yo quiero T medios, le tomará, ¿cuánto? La mitad del tiempo, que es 22.5. Pero si yo quiero T cuartos, le va a tomar la mitad de esto, que es 11,25 minutos. Ah, ya. Esto es lo que tengo que usar. ¿Por qué? La velocidad del CH4 es 45 para todo D, pero para un cuarto es 11,25. Ah, entonces yo puedo poner D cuartos sobre 11,25. ¿Por qué? D cuartos es la distancia y 11,25 es el tiempo, como una correlación lineal. Ahora, la velocidad del dióxido de azufre, yo solo sé que va a ser para D cuartos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha dicho. Y el tiempo lo desconozco. Entonces, esto es igual a la raíz de 64 entre 16. Listo. ¿Algo que puedo anular? Sí, con mucho gusto de cuartos. Chao. ¿Qué me va a quedar? Lo vamos a poner en blanco. Me quedará que el tiempo del dióxido de azufre sobre 11,25 es igual a la raíz de 64,16 avos. Y eso es 4. Por lo tanto, el tiempo del SO2 es 11,25 por raíz de 4, que es 2, es decir, el doble, 22,5 minutos. ¿Qué les parece? Fácil, difícil, feo. Mm, No está tan grave, ¿verdad? No, no es difícil. Solamente que hay que encontrar un poquito de la lógica en esto. A ver, por ejemplo, y esto va a ser para que ustedes también lo vean, porque esto va a ser bien parecido. Oh no, se me perdió la copiada. Ah, no, ahí están, por fin aparecieron. Solo ha sido un poquito de demora. Listo. Por ejemplo, tenemos este enunciado que dice: ¿qué relación existe entre la velocidad de difusión del hidrógeno y del dióxido de carbono que pasan a través de un fino agujero a las mismas condiciones de presión y temperatura? Este está fácil, porque la cuestión es esta. Dice, relación entre la velocidad de difusión del H2 y del CO2. Para esto, ¿qué necesitamos? Velocidad del H2
entre velocidad del CO2. Ah, ya, está bien, ya sé eso. Pero, ¿qué más? No sé nada excepto sus fórmulas. Y puedo calcular sus pesos moleculares. En este caso es 2 y para este otro caso es 44. Y esa relación es la inversa de los pesos moleculares. Listo. Ya tengo eso. 44 entre 2. Esto resulta ser la raíz de 22. ¿Y cuánto será la raíz de 22? Es menos de 5, pero más que 4. Raíz de 22 es 4,69. ¿Y eso se parece o no se parece a mi respuesta? Virtualmente lo es, ¿no? Porque no nos dice 470. Estos problemas de difusión son muy sencillitos, pero nos hacen razonar. Este otro era el más interesante debido a la forma en la que se plantea. A ver, veamos algún bonito ejemplo. De Dalton. Ahora quiero ser Dalton. Ah, este es otro muy bonito. No, hagamos este más de fusión. Van a ver que es muy simpático este problema. Sí, sé que parece muy grande, pero no, denle una oportunidad. Dice, las moléculas gaseosas de amoníaco y cloruro de hidrógeno escapan de la solución de amoníaco y ácido clorhídrico. Cuando se difunden juntas, se forma una nube blanca de cloruro de amonio sólido. Suponga que se coloca un tapón de algodón saturado con solución de ácido clorhídrico al extremo del tubo de 1 metro y simultáneamente se inserta un tapón saturado de amoníaco en el otro extremo. ¿A cuántos centímetros con respecto del extremo del ácido clorhídrico del tubo se formará por primera vez el humo blanco? Parece física, ¿no? Desde un móvil parte de tal lugar a tal lugar. Y lo único que nos dice es que esta va a ser una distancia X. No sé si es que está más a la izquierda o más a la derecha, pero yo digo eso. Y esto es una distancia de 1 - X, donde sumados ambos me van a dar 1 metro. ¿Y dónde se forma? Nos dice. Acá lo que yo necesito es velocidad del amoníaco respecto de la velocidad del ácido y peso molecular del ácido respecto del amoníaco. Listo. ¿Tengo sus pesos? Claro. Bueno, no los tengo, pero puedo calcularlos. NH3, 17. HCl, 36,5. Entonces, ¿y cómo soluciona el pleito de la velocidad? Porque no me dice velocidad, pero dice simultáneamente. ¿Qué significa simultáneamente? Al mismo tiempo. Por lo tanto, esto va a ser distancia de NH3 sobre un tiempo t, dividida entre la distancia del HCl sobre un tiempo t. Y esto es a la raíz de 36,5 y dividido entre 17. Listo. ¿Qué se anula? Tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Ah, pero ¿y qué me va a quedar? ¿Me van a quedar distancias? Sí, pero las distancias ya están bautizadas. Esto es 1 - X y X. Ah, ¿y cuánto vale toda esta raíz? A ver. Dice raíz de 36,5 entre 17, 1,46,5. Y yo puedo resolver todo esto, ¿verdad? Sí,
porque paso a multiplicar, paso a sumar, paso a dividir. Es decir, que me va a quedar 1 menos x es igual a 1.465x. Esto va a pasar y va a ser 2.465x. Y este x va a pasar a dividir y será 1 sobre 2.465. Por lo tanto, el gran final es 0.4057 metros. Quiere decir que x vale 0.4. Ah, y esto vale 0.6. Sí, está un poquito más a la izquierda. ¿Qué les parece? Este es un clásico de clásicos, incluso en las Olimpiadas ha entrado varias veces. Y es muy bonito y es muy sencillo. Muy bonito, le hemos dedicado bastante a la difusión y efusión de gases, porque es un mecanismo de transporte y aunque no lo veamos, no lo creamos, es muy, muy, muy importante. Este principio de la difusión es el mismo que emplean las fragancias, los aromas. Por ejemplo, imaginen las damas que entra un joven agraciado y inmediatamente fuera de notar su presencia por la vista, pueden sentir que tiene un aroma agradable o un mal aroma, en el peor de los casos. ¿Cómo saben? ¿Cómo ha llegado ese aroma a ustedes? Sea lo que sea el aroma. Llega por la difusión. Es que el aroma se encuentra en el portador en una gran concentración, mientras que las otras personas no tienen esa concentración y va a tratar de equilibrarse todo esto. Entonces se transporta por esa diferencia de concentración. Eso se le denomina gradiente de concentración. Y ese es el principio de la difusión. Es muy interesante. Bueno, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Y si no, podemos concluir por el día de hoy acá. No hay dudas. Me parece bien. Sin embargo, en la siguiente sesión vamos a ver un poquito más de lo que nos faltaba de Dalton, la ecuación de Van der Waals. Y bueno, pues básicamente eso va a ser todo de gases. Pero vamos a hacer hincapié en otros problemas interesantes que son lo que siempre nos preguntan y nos machacan para razonarlo, ¿sí? Bueno, jóvenes y señoritas, espero que tengan un buen resto de jornada. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.